Bienvenidas y bienvenidos a todos a otra entrevista del ciclo Fuera de Brief del Consejo Publicitario Argentino. Hoy estamos con Brenda Mato. Ella es actriz y activista de la diversidad corporal para charlar sobre qué lugar ocupan las corporalidades gordas en los medios de comunicación, en la industria publicitaria y en el cine, y sobre cómo esas representaciones ayudan o no a su inclusión social. Muchas gracias, Brenda, por estar acá. No, a ustedes por la invitación. Primero quería arrancar sobre cómo fue tu infancia, tu adolescencia, el vínculo tuyo con el cuerpo, si lo sufriste, lo viviste con naturalidad, ¿cómo fue? No, realmente fue muy difícil porque básicamente yo nací con un cuerpo gordo. Digo, mi primera dieta me la mandaron a los 9 meses, la pediatra. Y a partir de ahí hay un vínculo, ¿no? que se rompe, como esta idea de tener un cuerpo que no puede ser, un cuerpo que hay que modificar, pero que a la vez es un cuerpo que hay que vivir, ¿no? Entonces es esa cuestión todo el tiempo de esa sensación de que tenés un cuerpo equivocado, que no puede ser y que hay que hacer todo lo posible para cambiarlo, pero que a su vez no cambia, es el cuerpo que tenés y que hagas lo que hagas es el cuerpo que vas a seguir teniendo toda tu vida. Entonces es muy compleja esa situación de sentir que todo lo que estás haciendo ya desde fábrica está mal, ¿no? Ya viniste un estigma. Claro, como que de alguna forma mi vida por muchos años fue como esta idea de compensar algo que estaba mal en mí y que no podía modificar. Entonces crecer con ese vínculo, con el cuerpo como roto, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Tratar de sentir que podés hacer cosas cuando en realidad ya desde lo primordial está fallando. Entonces, realmente crecer con un cuerpo que no es el que espera la norma, no es el que espera la hegemonía, es muy difícil, ¿no? Sobreponerse a todo eso, porque en todos lados y todo el tiempo te lo recuerdan que eso está fallado y tenés que modificarlo. Y que no podés hacer absolutamente otra cosa hasta no recuperar eso que supuestamente perdiste o no tenés. ¿Sentís que esa presión social se modificó en los últimos años? ¿El ideal de belleza cambió un poco, se flexibilizó o está igual? Yo creo que un poco y un poco, digo, hay un trabajo que yo le reconozco muchísimo al activismo, ¿no? En estos últimos años, que se puede hablar un poco más, digo, que yo esté hoy acá tiene que ver con eso también. Sin embargo, la presión sigue siendo muy fuerte, ¿no? O sea, se van ablandando algunas cositas, pero en esas cositas que se ablandan van creciendo cada día cosas nuevas y sobre todo, ¿no? En el último tiempo, con el auge de las redes sociales y la exposición mayor que tenemos todo el tiempo todos, digo, solucionamos como por un lado, pero por el otro parece que al final nunca vamos a ser suficientes. Hoy, ¿cómo dirías vos que es el rol hegemónico de belleza? No sé si ha cambiado mucho en los últimos años, solo que cambian las formas de cómo suceden, pero bueno, sigue siendo ser una persona, específicamente tal vez en las mujeres, es eso, ¿no? Bueno, es ser cis, ser blanca, ser joven, idealmente tener el pelo lacio, claro, los ojos también, ser heterosexual, querer tener una familia, ¿no? Querer maternar y tener un trabajo exitoso dentro de lo que se considera exitoso, ¿no? No ser artista, ¿no? Sino aspirar a ser CEO de una empresa. En la industria de la comunicación, los últimos años se hizo como un esfuerzo grande por ser un poco más diverso, incluir a distintas minorías. ¿Vos sentís que ese esfuerzo también se hizo con las corporalidades gordas o no tanto? Yo creo que todavía a la diversidad le siguen faltando personas gordas. La realidad es que se avanzó muchísimo en un montón de conversaciones, digo, con respecto a otros colectivos. Sin embargo, ¿no? A estas diversidades todavía siguen faltando cuerpos gordos. A veces ves cast súper diversos en un montón de aspectos y sin embargo siguen siendo cuerpos delgados, siguen siendo cuerpos jóvenes, ¿no? Como que todavía esa presión cuesta muchísimo y es una conversación, siento que es muy difícil de dar para muchas personas porque todavía la gordofobia sigue muy arraigada y si bien se ha dado mucho, ¿no? La conversación sobre homofobia, sobre xenofobia, sobre racismo, sobre gordofobia todavía cuesta mucho dar la conversación y hablar de diversidades corporales y en estas diversidades corporales, ¿no? También hablar de, otra vez, ¿no? De salir del cisgénero, ¿no? O sea, meter corporalidades trans, corporalidades con discapacidad, ¿no? Todo lo que tiene que ver ya con una diversidad corporal un poco más profunda cuesta todavía muchísimo verla. Vemos diversidad étnica, vemos un montón de ese tipo de cuestiones, pero todavía cuesta mucho ver otro tipo de diversidades en castings en general. Una invisibilización, digamos. Sí, totalmente.
Además del poco espacio que se le da, también después están las representaciones que se hacen, ¿no? Cuando las incluyen a las corporalidades gordas, ¿cuáles son las características que se les asignan o los roles que se les dan en general en la industria de la comunicación? Totalmente. No solamente se trata de estar ahí, la representación, sino de cómo estamos ahí. Digo, porque una cosa es que aparezcamos, pero otra cosa también es la historia que se cuenta de nosotros, ¿no? ¿Cuál es la historia que se cuenta de los cuerpos gordos? Y en general siempre es una representación negativa, ¿no? Estamos siendo siempre el amigo o la amiga de la protagonista o del protagonista, y nuestras historias en general son tristes, ¿no? Nunca son vidas felices, como que todo el tiempo se espera que sea o el cambio corporal o que eso sea como la representación que espera la sociedad de una persona gorda, ¿no? De que suframos por nuestro cuerpo, de que representamos esa categoría social de la gordura que tiene como idea la sociedad, ¿no? De que somos personas tristes, de que somos personas sedentarias, que somos personas que no nos queremos, ¿no? Como en general la representación sigue siendo negativa, o somos la persona graciosa. Digo, es como o somos el chiste o somos la depresión. Como que nunca se habla. Polarizado. Claro, y nunca ves la historia de una persona gorda teniendo una vida como cualquier otra persona, ¿no? Como que parece que no trabajamos, no vamos al dentista, no compramos toallitas, no vamos al supermercado, no vamos al banco. Digo, como parece que las personas gordas solo nos dedicamos a ser gordas y sufrir por eso, y es el único papel o lo único que podemos hacer, ¿no? Pareciera que no tenemos otras opciones en nuestra vida, y es muy difícil también crecer con eso, ¿no? Porque también te encasilla en ese rol. Digamos, la representación es muy importante porque uno a través de las representaciones puede ver las posibilidades que tiene en la vida. Digo, uno se empieza a imaginar opciones. Vos sos actriz y haces muchos castings. ¿Para qué te toman o para qué roles buscan? Y en general, sobre todo para publicidad, es muy difícil, primero porque hay muy pocos castings que requieran diversidades corporales al año, y los pocos que hay, la mayoría lamentablemente están muy asociados con productos para adelgazar. El antes y el después. El antes y el después. Siempre me toca hacer el antes. Sí, me pasó hace poco que llamaron eso también. Estaban buscando bailarinas de todos los talles y qué sé yo, y bla, 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 y cuando mando es como, bueno, tenés que mandar tu IMC y no sé, y era como, ¿pero esto es una publicidad o es una consulta médica? Digo, ¿qué está pasando acá que me están pidiendo esta data? Y es eso, ¿no? La mayoría te encontrás con que son productos que tienen que ver con modificaciones corporales, ¿no? Como que en general nuestro rol sigue siendo el antes o el relleno. De todos los estereotipos, digamos, que se recrean o los mensajes negativos, ¿cuál es el que más te molesta? Yo creo que el que más me molesta es ese, ¿no? El del gordo sufrido. El de que mi vida es una miseria porque soy gorda y todo va alrededor de eso y no puedo hacer ni pensar en absolutamente más nada hasta que baje de peso y que miro la comida como, ay, por favor, ¿cómo me voy a comer este pedazo de pizza? Como si eso fuera el mayor drama de mi vida. Y siento que ese no es el que realmente más me molesta, el de la vida depresiva del gordo, de que toda mi vida ronda en pos de eso y no puedo hacer, y mi vida está en pausa hasta que eso deje de suceder. Y eso es algo muy marcado y es algo muy triste, porque es lo que muchas veces nos hacen creer a las personas gordas, ¿no? Que no podemos tener una vida más allá de nuestra corporalidad porque hay que solucionarlo. Si desde la industria se quisiera repensar un poco de qué manera hacerse un poquito más diversa, ¿qué acciones concretas te parece que se podrían aplicar? Por ejemplo, no sé, tener conductores con otras corporalidades, o sea, ¿cómo sería para vos un mundo ideal dentro de la industria de la comunicación? Yo creo que un poco, para mí es como una frase hecha, ¿no? Pero que si nada cambia, ¿no? Y para mí, primero hay que revisar un poco los egos, desde el vamos, siento que hay mucha gente con muchas ganas de hacer cosas, pero con mucho miedo también, ¿no? De hacer las cosas y con muy pocas ganas de ceder también los espacios de poder y de control. Digo, a lo largo del tiempo, si vos empezás a revisar en general los organigramas y las cosas, parece que cambia la gente, pero la gente sigue siendo la misma. Entonces, si hay ganas de cambiar, también hay que tener ganas de poder correrse y ceder, a escuchar voces nuevas, a escuchar que lo que estás haciendo tal vez no está tan bueno y hacerte cargo
de que lo que estás haciendo no está tan bueno, y es difícil, ¿no? Y que alguien venga y te critique lo que estás haciendo cuando lo estás haciendo con tanto amor y con la mejor y con todo. Bueno, primero eso, ¿no? Empezar a revisar los egos, saber cuándo correrse. Para mí hay que empezar eso, a revisar los equipos, a revisar las cosas, dar espacios a voces nuevas, pero de verdad, que incomoden de verdad, no solo un poquito, que muevan el avispero, y empezar a tener personas diversas en los lugares de decisión, no solamente en lo visible. No solamente... Que tomen las decisiones. Exactamente, digo, que esas personas también puedan estar ahí, digo, que no solamente hablen en nuestro nombre, que nosotros podamos decir, si van a contar nuestra historia, déjennos contarlas a nosotras, no la cuenten como a ustedes les parece que debería ser, déjennos contarlas a los otros. Entonces, me parece que eso es importante también, ¿no? Empezar a correr y a ceder esos lugares, no solamente para el marketing, para afuera, sino también por un compromiso. Digo, es re lindo tener una campaña súper diversa, pero si adentro de la empresa siguen siendo las mismas cabezas y las mismas pocas personas, digo, si querés hablar de diversidad para afuera, pero adentro de tu empresa siguen siendo 4 señores, es muy difícil que eso se termine siendo congruente. ¿Cómo fue que empezaste vos con tu activismo? ¿Cuáles son los grupos en los que participás? ¿Qué tipo de luchas se están encarando en este momento? Para mí el activismo es un poco una respuesta a mi propia historia, a las cosas que me pasaban, que sentían que tenían que ver solo conmigo. Digo, al encontrar un porqué mi cuerpo era tan cuestionado y por qué mi existencia era tan cuestionada y por qué sentía yo que estaba fallando todo el tiempo. Y cuando de alguna forma empecé a compartir estos pensamientos en redes sociales, me encontré con un montón de gente con la que compartía la misma historia, pero no tenía nada en común más allá de mi cuerpo. Entonces me empecé a dar cuenta un poco que no tenía solo que ver conmigo lo que me pasaba, sino que era algo mucho más grande, algo que no tenía que ver con mi autoestima, que no era que tenía que trabajar yo en terapia mi autoestima, sino que había algo mucho más amplio que cambiar. Y para mí es algo que es muy positivo, ¿no? Y revelador, sobre todo en esta época en la que todo es egoísta, en la que todo es tu problema, vos tenés que solucionarlo, vos podés, vos lo vas a cambiar. Digo, poder encontrarse colectivamente con otras personas y hacer que mientras mejoro mi vida, puedo mejorar la vida de los demás. Me parece que es algo fantástico, ¿no? Hay algo que tiene de recompensa eso que no lo tiene en ningún lado. Digo, el encontrarme con gente que me dice que gracias a mi historia o la historia de mis compañeras activistas su vida mejoró, para mí es algo que no es monetizable, que no tiene ningún tipo de valor y que es maravilloso. Hablabas acá del impacto de visibilizar, ¿no? ¿Cuál pensás que podría ser el impacto positivo en un montón de chicas y chicos también si la industria es más diversa y empieza a incorporar este tipo de corporalidades, digo, en sus vidas, en su autoestima, en sus sueños? Bueno, primero, más confianza, ¿no? Más posibilidades, más apertura y menos también otro tipo de trastornos. Digo, recordemos que tristemente en Argentina seguimos siendo el segundo país a nivel mundial con trastornos de la conducta de la alimentación. Y en Argentina todo lo que tiene que ver con la industria de la delgadez y con este deseo extremo de la delgadez termina realmente lastimando a muchísimas personas y que lamentablemente, específicamente en mujeres, los casos empiezan a arrancar cada vez más temprano, entre 8 y 9 años. Entonces, por lo menos en ese sentido sería ya un gran cambio, ¿no? El empezar a hablar de diversidades corporales, el entender que no existen cuerpos que son mejores y peores y nos ahorraríamos realmente muchísimo sufrimiento y sobre todo también nos daríamos la posibilidad de poder tener otras vidas. Digo, cuánto tiempo y cuántas cosas podríamos hacer si dejáramos estar tan pendientes de cómo nos vemos y de todo lo que tenemos que modificar viéndonos todo el tiempo como si fuéramos defectos. También podríamos tener más posibilidades de desarrollar nuestra vida desde otros lugares. Yo creo que cualquier cosa que yo pueda llegar a decir acá es impensada a la cantidad de cosas maravillosas que podrían estar haciendo muchísimas personas si no estuvieran enfocando tanto su tiempo, su dinero y su vida en intentar cambiar su imagen y cómo se ven y realmente enfocarse en las cosas que realmente importan. ¿Qué le dirías a las personas que tienen el poder de decisión en la industria de la comunicación a la hora de tomar decisiones vinculadas con incluir más corporalidades?
que está buenísimo que lo hagan, que me encanta que tengan esas ganas, que es lo importante, no es lo primero y principal. Digo, que te pique ese bichito y que digas como, che, acá está pasando algo, digo, no está funcionando esto y me gustaría incluirlo. Eso, que nos escuchen, que nos llamen, que yo sé que muchas veces como la excusa es como, bueno, pero no conozco a nadie, pero Google es una herramienta maravillosa que pueden encontrar un montón de información ahí, que todos estamos mucho más al alcance de la mano. Eso, ¿no? Que abran los espacios, que nos escuchen y que nos dejen participar, porque tenemos muchas cosas importantes para decir y que no tengan miedo de equivocarse. Me parece que eso también es primordial, ¿no? El equivocarse uno se aprende y en el equivocarse también se puede empezar a construir. Digo, entiendo que estamos como en una era un poco de la cancelación y que la primera equivocación chiquitita es como... Bueno, pero equivocarse es parte también de eso y es importante poder hacerlo para poder aprender, ¿no? No el equivocarse, decir, bueno, esto lo hice mal, entonces yo no lo vuelvo a hacer. No, equivóquense todas las veces que sea necesario para que eso pueda mejorar y finalmente, y que sobre todo que cuando piensen en estas cosas que no sea como, bueno, esta campaña puntual y sigo haciendo, digo, que sea siempre un a partir de ahora, ¿no? Como que no sea como, bueno, lanzo esto y si veo si funciona, si no, digo, como, bueno, a partir de acá empezar a trabajar y que sea un camino que se inicia, que probablemente no se termine porque, digo, somos muchísimas las personas que estamos marginadas, ¿no? Que vivimos en los márgenes y que somos como a la vez hipervisibles pero hiperinvisibilizados también. Entonces, como bueno, son muchas las historias que estuvieron invisibilizadas a lo largo de este tiempo y que hacen falta contarlas, y el trabajo va a ser arduo y largo y probablemente siempre se falle en alguna cosa, pero bueno, si no se arranca nunca es muy difícil llegar también a hacerlo. Entonces, eso, ¿no? Que las ganas está buenísimo, que nos abran las puertas y que no dejen de intentarlo, incluso aunque le pifien. Sí, con la equivocación se avanza también, ¿no? Totalmente. Y bueno, está bueno esto que decís vos de un piso ganado, de acá para arriba. Exacto, no, que no sea como, bueno, lo intento y volver para atrás. Digo, es como no, a partir de ahora. Digo, es como a mí me pasó hace unos años tener la posibilidad de ser tapa de una revista de moda y sin embargo, digo, buenísimo, digo, me llevo la medallita, qué hermoso, todo, pero digo, ¿de qué me sirve si soy la única? O si pasa una sola vez en esa revista, ¿no? Digo, yo quiero que a partir de ahí empiece a haber otras corporalidades. No me sirve de nada ser la única. Digo, la medallita me la cuelgo en casa, pero después no cambió nada. Entonces, me parece que está buenísimo eso, ¿no? Decir como, ay, qué linda esta campaña que hicimos, qué bueno. Bueno, retomémoslo a partir de ahí. Digamos, empecemos a crecer más, porque ese hito es un lindo premio, pero que solamente se va a oxidar en casa después, que no va a realmente cambiar nada si no nos ponemos las pilas para hacer que sea a partir de eso. Me quedo con esto que decías del gordo como categoría social, ¿no? Y cómo la industria de la comunicación sirve para reforzar un poco esa idea. Profundizame un poco sobre cuáles son las categorías, digamos, o las características que se le imprimen. Pasa que a veces uno cuando habla, ¿no? Es como muy amplio porque es como, yo creo que la pregunta básica es como, bueno, ¿qué es ser gordo? ¿No? Digo, y es muy difícil, digo, si uno la baja solamente a la categoría médica, digo, bueno, sí, es como te hago este calculito y te digo si te da más de tanto, sos gordo. Digo, pero sacando eso, también hay una cuestión de que hoy en día hay tan poca diversidad corporal y hablamos tanto de la diversidad corporal que hay como esta doble moral de que todo lo que no es flaco es gordo, pero es muy, y digo, ¿dónde queda todo lo que está en el medio, ¿no? ¿Dónde quedan todas esas corporalidades que en realidad tampoco son ni una cosa ni la otra? Que es donde está la mayoría de la gente, ¿no? ¿Dónde se habla eso? Entonces, lo que sucede primero es que es eso, ¿no? Uno se entera que es gordo. Digo, la mayoría de las personas gordas no somos conscientes de nuestra corporalidad hasta que alguien nos lo hace notar. Y ese hacerlo notar es constante en todos los ámbitos, todo el tiempo. Lo hace tu familia, te lo hacen en el colegio, te lo hacen en tu trabajo, te lo hacen en el ámbito médico, te lo hacen en todos los espacios que quieras habitar. Digo, es tener un culo gordo y querer sentarte en una silla que tiene apoyabrazos es una hazaña.
Digo, es como tenés que andar midiendo todos los banquitos, las cosas. Digo, ir a un teatro, viajar en un avión, subirte a un colectivo, todo el tiempo te están recordando que tu corporalidad no encaja con lo que debería ser. Entonces, la categoría social de la gordura, digo, tiene que ver con eso, con esta normalización constante que se hace desde todos lados, ¿no? De que todo el tiempo están recordando que estás fallando y que ese cuerpo no lo deberías tener. Entonces, va más allá de lo que te pueda decir o no un médico, porque también lo que empieza a pasar es el trato, ¿no? De cómo vos empezás a recibir un trato distinto por ser una persona gorda a ser una persona que cumple con la hegemonía, o ser una persona delgada. ¿Qué te da a vos esperanza en este camino? ¿Pensás que hay una luz al final del camino? Yo oscilo todo el tiempo entre la absoluta extinción, digo que venga ese meteorito y ya. Desaparecemos y ya, todos. Y listo, y solucionemos. Y después con el optimismo de un montón de cosas, digo, yo creo que me mantengo, o sea, por eso hago activismo, ¿no? Porque considero que las personas podemos cambiar y podemos tener un futuro y una vida mejor, que es la que nos merecemos, y que todas las personas podamos tener ese acceso. Sin embargo, a veces cuando suceden cosas como las actuales, ¿no? Que ves que así como, uy, todas estas conversaciones, otra vez tengo que hablar de lo mismo, no puedo creer que estoy hablando de esto de nuevo. Es un poco complejo, pero la verdad es que yo me mantengo optimista porque veo de acá un poco para atrás y, por ejemplo, pienso, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar la ley de talles, hay una ONG acá en Argentina que se llama Nivadi Argentina, con quien trabajé muchos años, y, por ejemplo, cuando recién hablábamos de esto, nos decía que 7 de cada 10 personas en nuestro país tenía dificultad para encontrar ropa de su talle. Y actualmente esos números bajaron a 5 de cada 10. Digo, es un montón. Hay esperanza. Hay esperanza. Digo, todo ese trabajo que venimos haciendo, a veces parece que no vale, a veces decís como, uy, esto al pedo completamente, digo, no estoy haciendo nada. Pero cuando ves esas cosas reflejadas y ves un montón de gente que puede acceder a un montón de cosas que antes no podía, decís como, bueno, digo, es una curita y es un poquito a todo lo que hay que seguir haciendo. Digo, es un porcentaje mínimo a todo lo que hay que seguir cambiando, pero yo siento que eso es lo que te da esperanza, ¿no? Decir como, bueno, valió la pena. Digo, si pudimos mejorar la vida de al menos una persona, ese trabajo vale la pena. Me quedo con la fuerza, me quedo con la esperanza y con todos los mensajes que nos dejás para que desde la industria podamos mejorar y ser un poquito más diversos. Ojalá que sí. Muchísimas gracias. A vos.